Hay algunas cosas que nos molestan en la vida, entre ellas la injusticia. La injusticia puede ser un problema familiar o un problema en el trabajo o en el problema social. Pero la injusticia siempre produce una reacción que es necesario considerar porque afecta nuestra relación con los demás. Hay muchas historias que relatan problemas de injusticia, de falta de relaciones, etcétera, que eso forman parte de la cultura general del, del pueblo. Los judíos, por ejemplo, acostumbraron mucho a contar historias. Uno puede leer los libros del Antiguo Testamento u otros libros de aquella época. Hay una serie de historias y cuentos que tratan de ejemplificar algunas cosas de la vida humana. Jesús en su época era un gran redactor de historias y de cuentos, pequeñas historias, etcétera, que trataban de explicar algunas de las cosas que a él le parecían importantes. Por ejemplo, contaba historias mayormente de la vida rural o de la vida más personal o de cosas más triviales, como por ejemplo la mujer que pierde la moneda y la busca hasta encontrarla, etc. Ahora, hay una historia que cuenta Jesús que ha causado bastante problemas por su interpretación. ¿Cuál era esta historia? Bueno, resulta que había un señor que era dueño de una viña que llama temprano a trabajadores para que vengan a ayudarle en su trabajo y les había ofrecido una paga diaria. A mediados de la mañana, el dueño de la viña sale a ver si conseguía otros obreros para trabajar y los llama. Al mediodía vuelve y busca más obreros. Y cuando ya el día estaba casi terminando, encuentra unos obreros que estaban sin trabajo y pregunta, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Y entonces dice, bueno, que vengan y trabajen. Bueno, así cuando llega el fin del día y llega el momento de la paga, el dueño de la viña dice, bueno, por favor, llame primero a los que llegaron más tarde y denle el mismo dinero que yo le ofrecí a los que vinieron más temprano. Entonces, cuando terminó de hacer esa recolección de fondos para los obreros, los que llegaron a la primera hora dijeron, un momento, nosotros vinimos temprano a la mañana, trabajamos todo el día, y usted va y les paga lo mismo que nos había ofrecido a nosotros. Y el señor de la viña dice, ¿les molesta que yo sea bueno? ¿Que yo quiera dar de lo mío como quiero? Y de allí la respuesta de Jesús empieza a chocar con las interpretaciones que tenemos de los derechos del trabajador, de por qué hay algunos ganan más que otros, por qué los que trabajan menos tienen derecho a cobrar lo mismo, etc. Y por mucho tiempo hubo unas grandes discusiones acerca de si Jesús realmente estaba hablando de una cuestión legal del trabajo. Y en realidad la historia no tiene nada que ver con el derecho del trabajador, sino tiene el objetivo de especificar claramente que Dios, en su concepción, la concepción de Jesús, es un Dios que reparte
sus bondades sin necesidad de que uno haya sido mejor o peor que el otro, sino que reparte como Él quiere, como es su deseo. En este momento que vivimos un mundo de mucha lucha de las naciones y de los pueblos para ver quién es más poderoso que otro, la reflexión que nos llama este pasaje es a pensar un poco acerca de la bondad que nosotros podemos manifestar por los demás. En la bondad que en este caso Jesús dice que es Dios quien la ofrece gratuitamente.